la parte de arriba de la figura C, quiere decir que de ese lado de la cizalla hubo extensión, es decir, hubo un espacio libre en el cual se alojó la mineralización. Hay otras cizallas que tienen mineralización de ambos lados de la falla, ¿sí? También vemos, la mineralización en rojo es de sulfuros y oro, ¿sí? Está asociada a trenes de la cizalla principal y de la riedel que está al medio. Si nosotros vamos hacia atrás, encontramos una etapa 1 que es de una compresión, que es premineralización. Ahí se generaron esas vetas grises, vamos a la A, ¿no? Que son vetas masivas, a veces de tipo pegmatíticas, es decir, está asociada a la evolución de ese sistema granítico con la intrusión de estos filones pegmatíticos, ¿sí? Posterior, en una segunda etapa de deformación, hay una compresión nor-noreste-sur-sudoeste con desarrollo de una zona de cizalla. Asociada a esta zona de cizalla, se desarrolla deformación principalmente, pero no mineralización. Y una etapa 3 de una compresión nor-noroeste-sur-sureste, que es la última, genera otras cizallas cruzadas, como son la oeste-noroeste, a la cual también se asocian las otras cizallas riedel, que son nor-noroeste-sur-sudeste, con la mineralización de oro. Es decir, para los sistemas hidrotermales, el mapa estructural y el mapa de alteración son las dos cosas principales que hay que hacer en el campo. A partir de esos datos, yo hago la sucesión paragenética versus deformación. Entonces analizo. Nosotros teníamos pirita, que eran granos grandes, que estaban cortadas posteriormente por oro, ¿verdad? Entonces fíjense, la pirita y el cuarzo están asociados al primer evento de deformación. El oro es levemente posterior, como grano o como en venilla asociado a la deformación 3, junto con calcopirita, galena, ¿sí? Que lo veíamos también, veíamos que podía ser junto con la pirita o posterior, que es lo que está ocurriendo, que es posterior. Y algunos otros minerales que no vimos en la foto asociados con cuarzo. Y finalmente podemos hacer isotopía. ¿Cómo hacemos isotopía? Analizamos inclusiones fluidas y analizamos la proporción oxígeno deuterio, es decir, isótopos estables. A partir de los datos obtenidos en estas inclusiones fluidas, analizamos en este tipo de diagrama cuál es la composición de el agua o el fluido que estuvo involucrado en la generación. Lo que nosotros vemos es que el fluido, todos los puntos rojos y azules, están todos vinculados a agua magmática, es decir, es un yacimiento epitermal en el cual el fluido principalmente tiene un origen magmático. Bien, hasta aquí. ¿Qué duda tienen? Bueno, cualquier cosa, la clase que viene vamos a repasar, porque vamos a ver epitermales. Ahora vamos a continuar entonces con lo que es pórfidos de cobre, ¿sí? Los pórfidos de cobre, que nosotros generalmente los llamamos así, son pórfidos en realidad de cobre, oro, molibdeno, y dependiendo la zona en la cual estén emplazados con respecto a la fosa y al arco, pueden ser pórfidos de cobre, oro, molibdeno. ¿Qué son los pórfidos de cobre? Son yacimientos mesotermales con mineralización principalmente de calcopirita, molibdenita oro, con pirita como principal mineral de ganga. ¿Cuáles son las características de los pórfidos de cobre? Son de gran tonelaje y de bajas leches de cobre. Lo que los hace económicamente rentables es el gran volumen que tienen en el cual está alojada la mineralización. Además de calcopirita, también puede haber calcocina primaria, cantidades entonces variables de molibdenita, metales preciosos como oro y plata.
pueden tener un enriquecimiento supergénico sobreimpuesto, en el cual hay desarrollo de calcosina secundaria, puede haber bornita, cobelina, cuprita, además de malaquita, azurita. Toda esta parte de enriquecimiento supergénico, sí. ¿Hasta dónde escucharon? Sí, se está escuchando bien, profe. Ah, pensé Dice, que no se escuchaba. ¿Tienen alguna duda? sí, profe, acá cuando dice gran tonelaje y baja ley de cobre se refiere a un cobre eh, nativo. Sí, ahí está expresado como cobre nativo. Siempre en estos sistemas el cobre, los metales se van a expresar como metal, no como óxido ni como sulfuro. Cuando nosotros hacemos el análisis químico de estas rocas, lo que analizamos es, bueno, la composición de óxidos, que esa viene digamos, en el análisis químico. Los óxidos son el silicio, el aluminio, sodio, potasio, calcio, el titanio, el fósforo, hierro, magnesio, manganeso, todos se expresan como óxidos en un análisis químico, ¿sí? Para el caso de los metales, se expresan como metal, muchas veces en los análisis químicos los van a tener en ppm, otras veces en %. Eso tenemos que ver cómo los vamos a expresar. Y además de eso, se puede analizar azufre, bueno, arsénico, todos esos elementos hay que analizarlos, se analiza azufre, que va a la parte volátil cuando se hace el análisis químico, y se puede analizar en algunos casos, cuando hay rocas carbonáticas, esto no para el caso de porfio, pero para el caso a veces de los epitermales, se puede analizar el dióxido de carbono por la ganga de calcita, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, todo lo que es enriquecimiento supergénico lo vamos a ver cuando veamos los yacimientos exógenos de tipo residual, pero sí lo tenemos que mencionar porque a veces lo vamos a ver en los testigos o en los mapas, ¿sí? Se asocian, los pórfidos de cobre se asocian a rocas intrusivas, generalmente con posición félsica intermedia, son granodioritas, dioritas, monzodioritas. ¿Cómo se ve la mineralización? Si nosotros, estos son ejemplos de mina a la escondida en Chile, si nosotros vemos la imagen superior, vemos, fíjense, una venilla de aproximadamente 1 centímetro de espesor y otras venillas diseminadas, principalmente el stopboard se ve abajo, en la de arriba se ve esa venilla, principalmente calcopirita, y en la fotografía de abajo lo que se ve es el stopboard, ¿sí? Con toda esa red de venillas en diferentes sentidos, y unos minerales que se ven principalmente en el testigo de arriba, que son verdosos, que es la zona de enriquecimiento secundario en este caso. ¿Dónde se ubican los pórfidos de cobre? Sabemos que están asociados al desarrollo de un arco magmático en corteza continental. Entonces sabemos que van a estar asociados al cinturón, digamos, orogénico occidental de toda América, y tenemos diferentes expresiones en Canadá, Estados Unidos, México, y en América del Sur, Ecuador, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Toda la zona de desarrollo de pórfidos de cobre. Lo que vemos ahí principalmente para América del Sur, en particular Chile, son los yacimientos de Chuquicamata, que es el de mayores dimensiones, La Escondida, los Pelambres, los Bronces, el Teniente. Del lado argentino no están mencionados ninguno, principalmente por el grado de exploración que tenían al momento de esa figura. Pero del lado argentino, como les mencionaba yo, tenemos Tacataca Abajo, tenemos Samenta, Río Grande, Lindero, Arizaro, Pancho Arias, y hacia el sur Cerro Amarillo, etcétera, todo para la zona de Cuyo.
Por ser rocas asociadas a arcos magmáticos que son fácilmente erosionables en el tiempo, el registro que nosotros tenemos de los pórfidos de cobre es de rocas relativamente jóvenes, como podemos ver en el diagrama edad y tamaño. Fíjense, desde aproximadamente 220 millones de años hasta la actualidad. Es decir, no vamos a encontrar pórfidos de cobre en el Arqueano o en el Proterozoico, sino que ya lo vamos a encontrar a partir del Mesozoico en adelante. En el gráfico de edad y tamaño vemos cuáles son los de mayor tamaño, por ejemplo, la Escondida, el Teniente y Chuquicamata. Fíjense, Chuquicamata está en los que tienen mayor volumen, es decir, están expresados en megatoneladas de cobre, es decir, mayores reservas, y el Teniente son los dos más grandes definidos hasta ese momento. No hay ninguno que sea de Argentina. Si nosotros vemos un mapa de fajas metalogénicas, podemos ver que los pórfidos de cobre tienen una diferenciación desde la zona de la fosa o de la trinchera hacia la zona del antepaís, con desarrollo de pórfidos de cobre principalmente más cercanos a la zona de la fosa, pórfidos de cobre molibdeno en la zona intermedia, que abarcaría todos los pórfidos argentinos, son de cobre, molibdeno y oro, y hacia el antepaís, yacimientos de estaño y wolframio, que es toda la faja estanífera boliviana que llega a la zona de Mina Pirquitas. En ese caso no son pórfidos, son yacimientos de tipo hidrotermal, xenotermal para el caso de Mina Pirquitas. Si nosotros vemos un detalle de la zona de México y sur de Estados Unidos, lo que vemos también es diferentes pórfidos, de los cuales, fíjense lo importante por los ejemplos, en el centro de toda la zona de pórfidos, en la zona de Arizona, tenemos el depósito de San Manuel, que es donde Lowell y Gilbert desarrollan un modelo para la tipología de pórfidos de cobre con un modelo de mineralización y zonación de la alteración. ¿Cuáles son las texturas y estructuras que encontramos en los pórfidos de cobre? Podemos encontrar stockwork, podemos encontrar diseminaciones y podemos encontrar brechas o diques rocosos en los cuales tenemos una textura de tipo brechiforme con mineralización que puede estar en los fragmentos o en la matriz. Si la mineralización está en el fragmento y en la matriz, tenemos dos pulsos mineralizantes, ¿sí?, en esa roca. Y principalmente la mena va a tener distintas características en el fragmento y en la matriz. Si la mineralización está solamente en la matriz, puede ser equivalente a la zona de stockwork que hayamos definido en el pórfido y en la brecha. Si nosotros lo vemos un poco digamos, en muestras de mano, podemos ver a la izquierda arriba la zona. ¿Profe? Sí. Se cortó desde que empezó la explicación de la muestra de mano. Bien, ¿ahí me escuchan? Sí, a la izquierda arriba dijo. Una textura de tipo stockwork. Desarrollo de stockwork propiamente dicho, y si vemos los feldespatos que están totalmente blancos, también vemos una alteración de tipo argílica que afecta principalmente a los feldespatos. No. Profe. Está teniendo problemas, Sí, me parece. sí,
Se Bueno, está cortando todo. vamos a repetir para la última entonces, ¿sí? Para las dos de abajo. La de la izquierda, abajo, es una alteración de tipo argílica, ¿sí? Con desarrollo de caulinita y sericita en los feldespatos. Y en la imagen de abajo a la derecha, No, se está cortando nomás. ¿m? Que lo que se ve principalmente que podrían ser de cuarzo sericita, y venillas más gruesas, de grano más grueso, en la cual hay mineralización metálica. Esto es importante también identificarlo, cómo se van entrecruzando unas venillas con las otras, porque nos da indicio de distintos pulsos mineralizantes que ayudan a la sucesión paragenética. Estos son Stopwork, son como se ve, digamos, en afloramiento. Fíjense cómo está la red de venillas y en comparación con la escala de la pista. En ambas figuras se ve lo mismo. En la figura de abajo, lo que se ve, fíjense, es una zona de venilla, donde están los sulfuros, y una zona externa de cada venilla, en la cual hay principalmente sericita y cuarzo. ¿Por qué es importante el esquema, reconocer el esquema de las venas? Porque para porfios de cobre se identifican a veces diferentes secuencias que ayudan justamente a la sucesión paragenética. Si nosotros vemos el ejemplo en A, vemos una beta que corta todo, que es la B. Entonces esa es tardía, ¿sí? En este caso, compuesta por cuarzo, pirita y calcopirita. Hay otra beta grande que corta betas distintas, que es la B. Esa es temporalmente intermedia, con cuarzo, molibdenita, calcopirita y pirita. Y hay venas que se formaron primero, que son las venas A, que es de cuarzo granular, calcopirita y bornita. Entonces sabemos que las venas A son primeras, seguidas de la B, seguidas de la B. En el caso de la imagen de la derecha, nosotros también vemos que hay vetas, por ejemplo, M, con magnetita actinolita, cortadas por vetas A, de cuarzo, magnetita calcopirita, que a su vez están cortadas por otras A, de cuarzo, calcopirita, y finalmente un halo de clorita, pirita, cuarzo y calcopirita que va afectando las otras venas. Entonces, hay distintas nomenclaturas para identificar las distintas venillas, siguiendo Gustafson y Hunt, y Arancibia y Clark, para las de tipo M, que son las de M, son las de magnetita. Si nosotros vemos en el diagrama de Schilly-Toe, podemos ver lo mismo. Acá en este caso es de una conferencia de Hedenquist. Tenemos la imagen de la izquierda con una serie de venillas. Fíjense que venillas que son previas, que están cortadas por otras venillas, que son las que tienen sulfuro, que es la que está de manera vertical. A su vez, hay otras que están casi horizontales en la figura, que también desplazan esa vertical. Para el caso, digamos, para el ejemplo de Schilly, también nosotros vemos que hay venas de tipo A que no cortan el contacto frío del intrusivo con la roca de caja, que hay venillas de tipo B que cortan las A y cortan a su vez la roca de caja, y venillas de tipo D que cortan todas las venas anteriores y la roca de caja. Entonces, tenemos distintas asociaciones de venas en distintos tiempos que afectan o no a la roca de caja, y que van a tener una mineralización diferente con respecto a las previas. Si nosotros prestamos atención a la composición de los intrusivos graníticos o granodioríticos que están relacionados a la mineralización de pórfidos de cobre, encontramos lo siguiente, que está expresado en un diagrama QAP, ¿sí? Si nosotros vemos, estos son la composición de los distintos granitoides si nosotros empezamos desde abajo, rayada horizontal, el depósito de Bingham,
Luego, todo lo que son los granitoides del Caribe, del norte, de la cordillera norte y sur, las cuarzodioritas del Caribe, y lo que está en rosado es la composición principal de los pórfidos de cobre. Es una composición que es de tipo cuarzodiorita o granodiorita. Cuando hablamos del ambiente tectónico en el que se generan este tipo de intrusivos, podemos hablar de arcos de isla oceánico, en el cual podemos tener desarrollo de cuarzodioritas asociados a una mineralización porfírica de cobre y oro. Podemos tener arcos continentales, ¿sí? que están limitados, digamos, en zonas, si bien son arcos magmáticos, están asociados también a zonas extensionales. Hay desarrollo de granitos tipo I, porque son zonas de arco, y se pueden generar pórfidos de cobre molibdeno. En zonas de tipo colisionales, en las cuales vamos a tener un magmatismo de tipo S, es decir, granitos aluminosos derivados de la fusión de rocas de corteza superior, podemos tener depósitos de tipo betiforme, con yacimientos de wolframio y estaño, principalmente en vetas, no en pórfido de cobre, sino en vetas. Lo mismo vamos a tener en ambientes anorogénicos, para completar un poco lo que es digamos, la parte hidrotermal. Podemos tener también yacimientos de estaño niobiotorio, asociados también a betiformes o a zonas de relleno, lo mismo que en las zonas de poscolisionales o de elevación poscolisional. Cuando nosotros tenemos la generación de un arco magmático, esto implica la subducción de una placa oceánica, un arco magmático de tipo continental como el que tenemos ahí, ¿sí? Tenemos fusión de corteza oceánica, contaminación con el manto, ¿sí? Es decir, asimilación de roca de caja, fusión y asimilación de la corteza continental y el emplazamiento del magma como batolitos, stocks y asociado a este ambiente hidrotermal en el rango de mesotermales, los pórfidos de cobre. Estos pórfidos de cobre sí son el mayor, son los yacimientos de mayor proporción de cobre. Puede haber cambios en la geometría de la subducción. Esto implica que los pórfidos pueden variar en su emplazamiento. Por ejemplo, en este caso, los pórfidos chilenos comienzan a desarrollarse en el Jurásico y van migrando a partir del Jurásico hacia el Cretácico y Terciario, van migrando con respecto al eje del manto. Entonces, con respecto a la génesis y al origen de los metales, nosotros tenemos que estos sistemas implican la asimilación de roca de caja, la mezcla de magmas, la residencia en corteza y la herencia de las rocas que se funden como fuente de los metales y que va a condicionar no solamente la composición de la roca ígnea, sino del contenido metálico que tenga el pórfido. Yo recién les mostré dónde se encontraba el yacimiento de San Manuel. Ahí en el yacimiento de San Manuel, Lowell y Gilbert en el 70 desarrollan un modelo de zonación de la alteración y mineralización para este pórfido. Entonces, ¿qué encuentran estos autores? Encuentran que en la zona central y basal del pórfido hay un desarrollo de una alteración potásica con feldespato potásico, cuarzo sericita y clorita, que es la zona central de alta temperatura. Rodeando esa zona, encontraron el desarrollo de una zona potásica típica con feldespato potásico y biotita. Rodeando la zona potásica, se desarrollaba en ese pórfido una zona fílica con cuarzo sericita. Hacia el exterior, una zona argílica
más reducida en tamaño y distribución, con desarrollo de kaolinita. Y finalmente, hacia la roca de caja, una zona propilítica, ¿sí? La zona propilítica con desarrollo de clorita, epidoto, calcita principalmente. En la zona basal del pórfido, asociada a la zona propilítica, además de desarrollo de clorita y epidoto, encontraban sericita y magnetita. Estos salos magnetíticos son importantes al momento de la exploración, ya que son identificables con métodos de tipo magnético, ¿sí? Que ya los deben haber visto en geofísica. Asociado a este modelo de alteración, que implica una disminución de temperatura desde la zona potásica hacia la fílica y hacia la propilítica, se asocian dos zonas mineralizadas. Una asociada a la zona potásica, que es una zona interior del pórfido de baja ley, y una zona mineralizada de mayor ley, asociada al límite entre la zona potásica y la zona fílica. Entonces, si lo vemos un poco más en detalle, nosotros tenemos entonces una zona interior, fíjense los minerales, con cuarzo, sericita, clorita y feldespato potásico, rodeada por una zona con desarrollo de feldespato potásico y biotita, rodeada por una zona de alteración con cuarzo, sericita, pirita, a su vez rodeada por una alteración argílica que está, digamos, restringida a un sector del pórfido, con desarrollo de kaolinita, principalmente, y cuarzo, y finalmente una zona propilítica con clorita, epidoto, carbonato, puede tener adolaria y albita, es decir, feldespatos de baja temperatura, y en la zona basal externa, el desarrollo de magnetita acompañando la paragénesis propilítica. Entonces, eso con respecto a la alteración, ¿sí? Y con respecto a la mineralización, tenemos entonces una zona interna de baja ley con, fíjense la proporción de pirita 1%, calcopirita de 1 a 3%, molibdenita 0,03%. Esa asociada a la zona potásica central de mayor temperatura. Asociada al límite entre la potásica y la fílica, se desarrolla una mineralización de mayor ley, ¿sí? Con pirita hasta 10%, calcopirita hasta 3% y molibdenita trazas. Es decir, es una zona, saben que me equivoqué, ¿no? Veamos la figura de izquierda de abajo. La zona de mayor mineralización, ¿sí? Que es la zona entre la fílica y la potásica, es la que tiene pirita 1%, calcopirita hasta 3%, y molibdenita 0,03%. Y rodeando esa zona, que está todo punteadito, esa es la coraza pirítica que tiene pirita hasta 10%. Ahora sí, ahí ya les acomodé. Entonces, ¿cuál es la mineralogía principal de la mena? Pirita, calcopirita, acompañado por oro. El oro muchas veces está libre dentro de los granos de calcopirita. Molibdenita, y puede contener o no calcosina primaria. Como mineralización secundaria asociada al supergénico del sistema, bornita, calcosina y cobalina. Hay al externo. También se pueden definir distintos tipos de pórfidos de cobre, oro, molibdeno, en función principalmente de las características del magmatismo, ¿sí? La mena está asociada a magmatismo de tipo alcalino, magmatismo de tipo porfírico, magmatismo de tipo litófilo. Entonces, nosotros tenemos para composiciones alcalinas, tenemos, si la serie es máfica dioritas, de la serie félsica monzodioritas, asociados a estos sistemas vamos a tener una mineralización principalmente. Profe, se está cortando.
nosotros en la zona del eje de la cordillera de los Andes, ¿sí? Asociadas al arco, tenemos cuarzo monzonitas, granodioritas. La mineralización va a ser porfírica, de cobre oro molibdeno, con pirita mayor que magnetita. Y finalmente, para las series alcalinas, es decir, para los intrusivos de tipo alcalino, vamos a encontrar que tanto en digamos, sistemas reductores como oxidantes, podemos tener mineralización de wolframio. Para los casos de sistemas oxidantes, vamos a tener mineralizaciones equivalentes a los Greisen, esto para que lo relacionemos con los temas anteriores, o pórfidos de molibdeno incluso, como los de clímax, y asociados a sistemas reducidos, mineralizaciones de estaño wolframio de tipo betiforme. Para la evolución de los sistemas porfíricos podemos hablar también de un modelo idealizado, ¿sí? Del desarrollo de estos yacimientos. Principalmente en dos etapas, A y B. En una primera etapa se forman, a partir del fluido caliente que es de origen magmático, se forma una alteración potásica en la zona central y una alteración propilítica en la zona externa, ¿sí? Mayor temperatura en la zona central con desarrollo de alteración potásica y menor temperatura hacia los costados con la alteración propilítica. Y en un segundo estadio se desarrolla una alteración sericítica, ¿sí? Por circulación del fluido que se desarrolla hacia afuera y hacia arriba, como veíamos en el diagrama de Lowell y Gilbert, y finalmente una alteración argílica avanzada que a veces corresponde a la intrusión de fluidos meteóricos desde la parte superior y que correspondería a la zona de alteración supergénica. Recuerden que si la alteración argílica avanzada corresponde a la secuencia paragenética de la mena, es propia del fluido que generó la mineralización primaria. Si está sobreimpuesta al sistema, implica un proceso supergénico en el cual está involucrado el sistema meteórico, ¿sí? Si nosotros relacionamos entonces un poco la temperatura con la proporción, recuerdan, de potasio-hidrógeno que veíamos para cada una de las alteraciones, vemos que a alta temperatura y alta relación potasio-hidrógeno comenzamos la zona potásica, es decir, para la evolución primera que vimos en el punto A, pasamos de una potásica a una propilítica, ¿sí? Desde mayor temperatura y mayor relación potasio-hidrógeno a menor temperatura y mayor relación potasio-hidrógeno, ¿sí? Y cuando la temperatura desciende, avanza de una alteración fílica a una argílica, con desarrollo de sericita cuarzo y caulinita sericita cuarzo. Y lo que vemos en el diagrama de abajo es para sistemas de tipo porfírico y para sistemas de tipo estaño wolframio, es decir, unos asociados a intrusivos de tipo I, magmas principalmente granodioríticos, monzodioríticos, en el cual vamos a tener metasomatismo alcalino para la alteración potásica, principalmente, metasomatismo de hidrógeno para la alteración fílica y metasomatismo de hidrógeno, digamos, más avanzado para la alteración argílica avanzada, ¿sí? Para esta última podemos tener incluso involucrados los fluidos meteóricos, como les comentaba, para el desarrollo de la alteración argílica avanzada. Para el caso de los otros sistemas de estaño wolframio, como el que veíamos en los otros diagramas, podemos tener metasomatismo alcalino con albitización o microclinitización, metasomatismo de hidrógeno con desarrollo de alteración fílica y una metasomatismo desarrollo de una alteración argílica avanzada que muchas veces está ausente. Principalmente esto lo vemos claro en el desarrollo de los Greisen, ¿sí? Recuerden los Greisen de estaño wolframio
en el cual teníamos metasomatismo alcalino de sodio y potasio. Esto para ver los procesos químicos que ocurren en la alteración, tanto para los metasomatismos de tipo alcalino como los metasomatismos de hidrógeno. ¿Cómo se desarrolla? Para que veamos también un poquito de reacciones, repasemos la práctica. ¿Cómo es la formación de pirita y calcopirita? Estas mineralizaciones, tanto en las alteraciones potásicas y propilíticas, se pueden generar a partir de biotitas primarias que están reaccionando con el azufre que viene ya disuelto en el fluido. El azufre generalmente está como ácido sulfídrico y esto puede originar el desarrollo de una biotita secundaria y pirita, ¿sí? En este caso, fíjense, ahí tienen la composición de la biotita primaria, el ácido sulfídrico y oxígeno, ¿sí? ¿Qué se desarrolla? Se desarrolla por reacción química una biotita secundaria, que es la que vamos a encontrar pervasiva, esas biotitas chiquitas que yo les comentaba en la zona potásica, y pirita con un resto de agua, ¿sí? En el sistema, que puede seguir circulando. Si esta misma solución se encuentra, digamos, sobresaturada con cobre, es decir, hierro y sobresaturación de cobre, nosotros podemos originar a partir de la biotita primaria, con el ácido sulfídrico, el oxígeno y el cobre que está en solución, una biotita secundaria, ahí está mal puesto pirita en la publicación, eso es calcopirita, y agua, ¿sí? Entonces, esa alteración potásica que genera neoformación de biotita puede generar pirita o calcopirita dependiendo justamente de la composición del fluido que está circulando a esa temperatura. ¿Y cómo se forma bornita? Algunos autores han analizado las reacciones y a partir, digamos, también en la alteración potásica y teniendo en cuenta la biotita primaria de estas granodioritas o monzodioritas, la biotita primaria combinada con ácido sulfídrico, oxígeno y mayor proporción de cobre, es decir, el cobre no solamente está saturando, sino que está con una alta concentración, puede originar neoformación de biotita, bornita, que es un mineral que tiene más cobre en la estructura que la calcopirita, y un resto de agua. Entonces son mineralizaciones posibles en la zona potásica a partir de la reacción de la roca original con el fluido circulante. Y en la etapa de transición, es decir, a medida que el fluido sigue circulando, se puede formar bornita a partir de esa calcopirita que se había formado en la zona potásica, a partir de una concentración de cobre mayor. Es decir, ¿qué puede haber ocurrido? El fluido comienza a reaccionar con la roca de caja, puede formar pirita, es decir, va consumiendo parte del hierro y poco cobre, y se va enriqueciendo en cobre. Ese cobre que queda remanente en la solución puede reaccionar con la calcopirita y con el ácido sulfídrico formando bornita. A veces estas reacciones se pueden ver donde en la secuencia paragenética podemos encontrar restos de los granos de calcopirita parcialmente reemplazados por bornita o con venillas de bornita. Eso nos indica una sucesión paragenética con un mineral de cobre previo y un mineral más enriquecido en cobre posterior. Conocemos a partir de la paragénesis mineralización en el tiempo, ¿sí? Y nos da evidencias de la composición o de la evolución de un fluido que se enriqueció en cobre entre un pulso mineralizante y el otro. Para analizar el origen de los fluidos, como les comenté para el caso de hidrotermales en general, analizamos inclusiones fluidas y analizamos la isotopía de oxígeno y de deuterio. Entonces, si nosotros vemos el diagrama, aquí tenemos varios, digamos, varios yacimientos y vamos a ver dos casos. Uno
digamos, el yacimiento de Bingham, ¿sí? Que está subrayado con verde, ¿sí? En el cual nosotros tenemos, digamos, una componente magmática del agua, ¿sí? Y sobre digamos, la línea de la izquierda, que es la línea de aguas meteóricas, vemos que una parte del mismo yacimiento Bingham tiene componentes de aguas meteóricas. Entonces, tiene un origen magmático y una sobreimposición en la mineralización con aguas meteóricas. Y lo mismo pasa para el yacimiento de Butte en Montana. Tenemos una composición que está vinculada principalmente a la zona de agua magmática que evoluciona con mezcla de fluidos meteóricos y finalmente fluidos meteóricos. Para repasar la fuente de los magmas en los pórfidos cupríferos, vamos a ver 3 casos, ¿sí? Uno para rocas ígneas máficas que contienen horblenda, con un magmatismo de tipo calcoalcalino, son magmas de tipo I, composición granodiorítica, contienen bajas cantidades de agua, 2.7, ¿sí? de agua, y una temperatura inicial que es la más alta de los 3, entre 1000 y 1050 grados. La cristalización comprende la secuencia, una serie calcoalcalina con cuarzo dioritas y cuarzo monzonitas que contienen horblenda y biotita, ¿sí? Son estos minerales máficos a partir de los cuales se puede generar pirita, calcopirita y posteriormente bornita. Esto genera depósitos de pórfido de cobre-oro y son típicos de zonas de arco de islas. Si nosotros vemos otra fuente de los magmas, podemos analizar una fuente de corteza continental con rocas de composición intermedia de tipo tonalitas o granodioritas. También es un magmatismo de tipo calcoalcalino, son granitos I, tienen un poco más de agua, de 3.0. También son series calcoalcalinas con desarrollo de cuarzo monzonitas que contienen biotita y sienitas. Son típicos de arcos continentales, generan pórfidos de cobre molibdeno y hacia el antepaís pórfidos de molibdeno con el de tipo clímax. Y finalmente aquellos derivados de rocas de corteza continental, es decir, rocas de tipo sedimentarias que generan son granitos de tipo S, ceraluminosos. La temperatura es menor, hasta 700 grados, y el agua es mucho mayor por la naturaleza de la roca sedimentaria que funde, hasta 8.4% de agua aproximadamente. Genera granitoides alcalinos, biotíticos, y puede generar pórfidos de estaño wolframio ya en las zonas de antepaís. Y ahora vamos a ver, para terminar el ratito que nos queda, ya se nos corta la clase, algunos ejemplos, ¿sí? Esta es una imagen del pórfido de Tacataca abajo, en el cual vemos, es una imagen satelital, ven todos los caminitos blancos, son los caminos a las plataformas de perforación. Vemos una zona central de alteración potásica, rodeada por una zona de alteración fílica con cuarzo sericítica y una alteración argílica intermedia que la bordea. Finalmente, en las zonas externas, una alteración propilítica con desarrollo de clorita y epidoto. La mineralización es en stockwork, como ven en la foto, y diseminada, principalmente con pirita, calcopirita, molibdenita, calcocina primaria. Si nosotros lo vemos en fotos de calcografía, fíjense, vemos pirita asociada con calcopirita, bornita, que es una sucesión posterior, que es de color más rosadito, y vemos en la foto de abajo, vemos el desarrollo de pirita con calcocina y digenita, que es lo azul, perdón,
digenita, que es lo más amarillo, y lo que está en azul es la cobelina, que es secundaria. Fíjense cómo está reemplazando parte de la avena. Y lo que vemos aquí a la derecha, fíjense, es calcopirita con un reemplazo de bornita y digenita, que son todos los chiquititos que están ahí donde está la flecha. Y para el caso de diablillos, que es un pórfido de cobre con un sistema epitermal en la parte superior, también encontramos una serie con desarrollo de caulinita en la zona externa, es decir, una alteración argílica, una zona de argílica avanzada en el color naranja, una zona de cuarzo alunita en la zona central celeste, y tiene la mineralización es en Stockworth, diseminada, y tiene algunas brechas hidrotermales, que son lo que está marcado en color rosado. Estos son como se ven algunas de las alteraciones en el campo. Fíjense cómo se reconocen algunas alteraciones, o se ven algunas alteraciones con alunita, con caulinita, con sílice alunita. Y lo que ven en la roca de mano es como esa textura de tipo boogie, de tipo como lixiviada, agujerosa. Eso es típico de la alteración argílica avanzada con desarrollo de una lixiviación extrema por la acidez del fluido. No sé cuánto, bueno, si nos quedamos un ratito más les termino de dar esta parte. Estas son algunas fotos de la zona de los pelambres en Chile, que es lo que podemos ver, es cómo se desarrollan las zonas de venas y venillas, cómo van cortando algunas venas. Por ejemplo, tenemos en la foto de la derecha una vena que tiene mucha cantidad de biotita, ¿sí? Está cortada por una beta A de cuarzo, principalmente cuarzo con pirita. Luego vetas de magnetita, que también están cortadas por vetas A con cuarzo pirita. Entonces, la relación entre las venas es importante para el desarrollo de la sucesión paragenética.